toda la amada iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros. Bienvenidos hermanos y hermanas al estudio de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que Dios nos brinda de congregarnos, del poder estar juntos para ofrecer una ofrenda más a nuestro Dios. Ha transcurrido una semana en la cual Dios ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos ha provisto de todo lo necesario. Y ahora debemos de despojarnos de que, hermanos y hermanos, de todo lo material, porque este es el día santo de nuestro Dios Todopoderoso. Así de que para su servidor, mucha alegría al ver el rostro de cada uno de ustedes, hermanos. Así debemos de verlo, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y debemos de alegrarnos cuando nos congregamos para darle la alabanza a nuestro Dios. Vamos a iniciar un trimestre más. ¿Tienen todos el cuadernillo, la escuela sabática? Dice fe en acción. Si un hermano no la tiene, solicítela a los hermanos del consejo local. Allí tienen el estudio, la escuela sabática. Hoy damos inicio a un trimestre más. Bien, saludos también de paz a los hermanos que a la distancia nos ven, ¿verdad? A través de las redes sociales de esta transmisión. El Señor bendiga a mis hermanos también que están pendientes a este momento muy especial que Dios nos da. Abrimos entonces las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer lo que nos dice el apóstol Santiago en su capítulo número 1. Santiago capítulo número 1. Y vamos a ver el versículo número 12 al 20. Es la lectura que traemos para esta mañana. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Dice así la palabra de nuestro Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias, dice, de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oramos a nuestro Padre Celestial. Poderoso y bendito Dios, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta bella y agradable mañana de este santo día de reposo, una vez más tu pueblo se ha hecho presente a este lugar que por el momento lo hemos convertido en un lugar de adoración a ti. Venimos a expresar nuestros agradecimientos por tu bondad, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Nos ha guardado hasta este momento. Ha transcurrido una semana más en la cual estuviste a nuestro lado. Nos proviste de todo lo necesario y ahora nos regalas un día más en el cual podamos darte la honra y la gloria que tú te mereces. Te decimos también que perdones todas nuestras ofensas, pues reconocemos que te hemos ofendido,
pero en el nombre de tu Hijo Jesucristo, perdónanos y permítenos que la ofrenda que hoy venimos a presentarte sea como aquella ofrenda del justo Abel, que lo hizo con todo su corazón, y por eso tu palabra dice que fue vista con ojos de agrado de parte de ti. Que así en este momento, mi Dios, estemos todos los que estamos presentes con un corazón contrito y humillado delante de ti, para que nuestra ofrenda sea aceptable delante de tus ojos, y que todo lo que hagamos en este santo día sea de bendición también para nuestras vidas espirituales. Bendíganos a todos, mi Dios, aquellos que a larga distancia están pendientes también de tu palabra. Tu bendición para todas esas lindas familias que nos escuchan o nos ven. Y a tu iglesia que estamos presentes, todos queremos sentir tu presencia divina. Queremos que tu palabra, Señor, corra en nuestro ser para podernos edificar espiritualmente. Porque son favores que te los pedimos en el nombre perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amada iglesia, tomen sus asientos. Leo la introducción de este estudio que vamos a comenzar este día. La introducción dice así: paz, amada iglesia de Dios, paz a vosotros. Es por la bondad de Dios que iniciamos un nuevo trimestre de estudio de su santa palabra. En este trimestre estudiaremos el mensaje que contiene la carta de Santiago, esperando que sea de mucha edificación para nuestras vidas. Invitamos a toda la iglesia que se valore el contenido de este cuadernillo y que durante la semana se tome el tiempo para estudiar la lección. Y así pueden el día sábado tener una participación muy activa en el desarrollo de, ¿qué dice? De la escuela. Dice una alabanza. ¿Cómo dice la alabanza? Que a cada instante, a cada momento estudiamos ¿qué? La lección. Bien. La primera lección, y dice allí, fe en acción. Así se titula todo el trimestre. Y la lección de hoy, pues su título es las tentaciones. Así es el título. Primeramente podemos decir qué es tentación. La tentación dice que nos incita a ¿qué? A seducir o nos seduce a hacer el pecado o lo malo, ¿verdad? Eso es tentación. ¿Tenemos tentaciones los cristianos? Sí, tenemos tentación. Pero el objetivo de la lección que vamos a estudiar amplía un poco más, porque el objetivo lleva también, oiga cómo dice, objetivo, considerar la sabiduría de Santiago y aplicarla en nuestras vidas como una forma de enfrentar el, ¿qué dice? Adversidad y ¿qué más? Y las tentaciones. ¿Serán igual? Aparentemente se ve que es igual, pero es diferente tentación con adversidad. Pero que ambas cosas nos sirven ¿para qué? Para crecer, para fortalecer nuestra fe, para que nos hagamos fuertes, para que nos hagamos valientes como buenos cristianos. Tanto las tentaciones como también las adversidades que tenemos en nuestra vida. Porque ¿cuáles son las adversidades, hermanos? El Señor dijo allá en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis, ¿qué dijo? Tendréis aflicciones, pero confiad en mí porque yo, dijo, he vencido al mundo. Entonces vamos a hacer un poco diferencia entre qué es tentación, qué es adversidad, pero como decía, ambas cosas nos van a servir para el crecimiento en nuestra vida espiritual. A eso nos lleva la lección. Dice, ¿cómo enfrentar? La enseñanza la encontramos primeramente de Dios a través de ¿quién? Del apóstol Santiago. Dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala. ¿Quién dice? Demándela a Dios, el cual dice, le dará abundantemente y sin reproche. ¿Será sabiduría de conocimiento? Esta sabiduría de la cual habla el apóstol Santiago es que el cristiano tiene que ser sabio en saber qué, en saber manejar los problemas, las tentaciones, las adversidades que en nuestro diario vivir se nos van a presentar, ¿verdad? Entender perfectamente cuando es una tentación o cuando es una adversidad. Las tentaciones muchas veces nosotros la provocamos, ¿verdad? Porque aquí dice que de nosotros mismos, de lo que hay. Pero las adversidades son totalmente diferentes porque hay problemas que llegan sin que usted lo espere, ¿verdad? Sin que uno lo espere. Adversidad, yo estaba pensando estos días, ustedes vieron en el noticiero del hermano de Obrajuelo que fue a cortar un árbol por acá por los Planes, se cayó el hermano y rodó hasta el fondo. ¿Se lo andaba buscando él? Esas son adversidades, yo le digo, es pruebita que le ha llegado porque se quebró un pie y gran golpe en la cabeza. Bueno, muchos de ustedes ya se dieron cuenta. Esas son adversidades porque no lo anda buscando la persona. Pero las tentaciones muchas veces se maquinan ¿a dónde? En el pensamiento. Ya vimos ahí en la lectura que habla parte de ello. Y por eso a veces vienen las tentaciones. Pero primeramente vamos a hablar lo que dice acá, hacer un poco de diferencia, porque dice cómo enfrentar la adversidad y la tentación. Aparecen muchos ejemplos, amados hermanos, dentro de las Sagradas Escrituras, de personas, de cristianos, de hombres, de mujeres que han vivido momentos adversos. Pero cuando viene la adversidad, como tenemos el texto, que si estamos faltos de sabiduría, demandémosla ¿a quién? A nuestro Hacedor, ¿verdad? A nuestro Dios Todopoderoso, a Él debemos de demandar. Cuando vienen las adversidades o las tentaciones, dice, pida sabiduría a nuestro Dios. Y vamos a ver un ejemplo. Adversidad. El caso del siervo Job. ¿Qué fue eso, hermanos? Adversidad. Cuando yo esperaba el bien, dice, entonces vino el mal. ¿Verdad que es un texto que él lo expresa, así lo dice? Cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal. A veces nosotros nos programamos, hacemos nuestros planes, nuestras metas, y a veces nos sale lo contrario, ¿verdad? Así fue el siervo Job. Él pensaba en el bien, pero cuando él se proyectó en el bien, entonces vino el ¿qué? La adversidad. Porque ¿qué es adversidad? Dice que es aflicción, ¿verdad? Es una aflicción. Algo inesperado que ni se lo imagina la persona. Y es allí donde va la enseñanza que con la sabiduría de Dios, como cristianos, no debemos de entender, ¿verdad? Debemos de entender y reconocer el por qué, ¿verdad? Me puede estar pasando aquello. Ahí está la sabiduría de Dios. Entonces, en el caso del siervo Job, fue una adversidad. Pero la bendición está en pasar, porque de eso se trata, ¿verdad? La enseñanza. Que el cristiano tiene que sobrepasar las tentaciones, las adversidades con la ayuda de Dios. De no caer, ¿verdad? Ese es el objetivo. De sobrepasar. Porque entre más pruebas pasa el cristiano, entre más aflicciones va enfrentando y las va superando y las va pasando, ¿verdad que se va haciendo más fuerte uno? Cada prueba lo va haciendo a usted más fuerte, más valiente. Y las personas muchas veces dicen, el que no ha entendido esto dice, yo no sé por qué usted aguanta tanto, ¿verdad? No sé si a usted le han dicho así. Yo no sé por qué usted está soportando tanto. ¿Será que de uno mismo es eso? No, es porque usted ya ha superado ciertas barreras y usted ya es fuerte, usted ya es valiente.
Porque hay consecuencia, hay bendición con el que lo supera, pero también hay consecuencia para el que cae. Hay quien que dice, no soporté la prueba, ¿verdad que así dicen una persona? No soporté la prueba, se quedó en su medio caminar. Y lamentablemente sus 20, 30 años que estuvo dentro de la iglesia, ¿cómo pueden quedar, hermanos? Perdidos si nos dejamos vencer. Entonces el caso del siervo Job, que es una historia que usted la conoce, que la sabe de memoria y que la puede, y que le hemos predicado varias veces, esa fue una adversidad que vino ¿de qué? ¿Quién lo permitió? Dios, ¿verdad? Permite todo. Allí dice que vinieron los hijos de Dios y allí venía Satán y le dijo, ¿cómo le dijo Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Lo tienes bien, le dijo, ¿verdad? Le tienes cercado. Y conocemos totalmente la aflicción del siervo y los momentos difíciles que enfrentó. Lo más terrible fue perder sus hijos, ¿verdad? Porque es lo más terrible que de los momentos adversos de una persona, perder su hijo, ¿verdad? Que es lo más querido. Y él los perdió a todos. ¿Y qué dijo? La última parte, en la segunda parte dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios, dice, bendito. Esa fue una gran adversidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos enfrentado momentos duros también? Porque yo sé que acá, hermanos, Dios nos va probando conforme a nuestra capacidad, conforme es su grado de espiritualidad, conforme es su fe, así Dios va permitiendo, porque no había otra persona en aquel entonces quien pudiera soportar una aflicción como la que soportó Job. ¿Verdad que no había otro? Tanto de rico, porque era uno de los más ricos, pero no había otro que estuviese en esa capacidad grande de soportar. Pero ¿cuál es el resultado, amados hermanos y hermanas? Aquel que supera. ¿Cuál fue el final? El final fue que Dios le dio al doble, se lo duplicó. Tenía como 14,000 ovejas, 7,000, le dio 14. Y le dio hijos, dice, le dio más hijos, ¿verdad? Ese es el resultado de pasar la adversidad. Pero si en el momento de aflicción estamos diciendo, ¿por qué Dios, verdad? Sí. ¿Por qué si yo no falto? Si yo soy fiel, ¿verdad? ¿Y se ha fijado usted que a veces nos enfermamos más los cristianos que los que no son cristianos? Y que tenemos muchas veces más problemas nosotros, tiene más problemas usted que la persona que anda sin temor a Dios. Así pasa. Hay personas que andan libre, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Aquí el apóstol Santiago dice, bienaventurado el varón. Es dichoso, pero aquel varón que ¿qué? O aquella mujer que ha superado, que soporta. El texto allí dice de la versión que han tomado los hermanos, que cae, dice, pero el que cae ya no se levanta, ¿verdad? La otra versión, mi versión dice que soporta, que pasa, que supera la tentación o la prueba. Entonces, ¿vivimos momentos adversos nosotros? Una gran calamidad, hermanos, que no tengamos ni qué comer. ¿Verdad que es? Tal vez algunos de ustedes no han vivido momentos así. Pero hay otros hermanos, sabemos otros que sí se han vivido momentos que no hay nada. Son momentos adversos y que no hay trabajo y que nuestra familia, que nuestros hijos nos piden y no hayamos qué hacer. Y otras personas viendo bien, ¿verdad? Viviendo bien felices.
Es allí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado y demandar, pedir sabiduría a nuestro Dios. Es allí donde debemos de demandar y pedir sabiduría a Dios para no blasfemar, sino que hacer como aquel hombre que dijo: no me des pobreza ni riqueza, mas manténme con, ¿qué dice? Con el pan necesario. No sea que siendo pobre, dijo, robe y blasfeme, o siendo rico, la mucha abundancia es problema también. Pero la extremada pobreza es una adversidad que cualquier persona lo puede sufrir. Y más que todo nosotros como cristianos. Y lo han visto muchos hombres en el ayer. Por ejemplo, el Salmo 73 es un salmo del director de los coros de David, Salmo de Asaf. Allí dice el salmo: por poco resbalaron mis pies, dice. Porque tuve envidia, dice, ¿de quiénes? Porque tuve envidia de la prosperidad. ¿De quiénes? Y al decir por poco resbalaron mis pies, ¿qué quiere decir? Por poco caen. Si uno al ver que otro que sin temor a Dios con todo y uno soportando fácilmente. Esa lucha, ese conflicto siempre lo tenemos los seres humanos. Otro ejemplo más de adversidad, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, hermano? Sí, ejemplos que tenemos dentro de la escritura. Hay un ejemplo más, aparte del siervo Job, José. Pero ahí vamos a llegar a la tentación. Adversidad, hermanos, existió una mujer, dice acá la palabra de Dios, llamada Noemí. ¿Se recuerdan, hermanos? Hubo hambre en el lugar donde habitaba Noemí con su esposo. ¿Cómo se llamaba? Abimelech, algo así, ¿verdad? Abimelech. Bien, usted lo sabe. Se fue ella con su esposo, con Malión y Kelión, ¿verdad? Sus hijos. ¿Se fueron a qué? A Moab, a buscar ¿qué? A buscar comida, trabajo, porque no había en su lugar, había hambre. Pero lamentablemente, estando allá en Moab, ¿muere quién? Muere su esposo. Y sus hijos tomaron esposas, pero a los años muere Kelión y Malión, ¿verdad? Sí. Murieron los dos. ¿Cómo quedó Noemí? Desamparada. Qué difícil ha de ser, ¿verdad, hermano? Sí. Qué difícil ha de ser. Yo pastoreé Ciudad Arce y decía, como somos de Santa Ana, primero Dios que no se me vaya a morir un hijo aquí. Dejarlo por otro lado. Entonces, solamente para que veamos los momentos adversos que algunas personas en el ayer vivieron. Dejó a su esposo, sus hijos. Solamente, ¿quién la acompañó? Su nuera Ruth, ¿verdad? Ella sí volvió a su lugar, junto con su suegra. Pero cuando llegaron al lugar de donde era ella, que la gente la conoció, dijeron, ¿cómo dijeron? Es Noemí, que ha vuelto. Pero ¿cómo dijo Noemí? No me llaméis Noemí, llamadme ¿cómo? Llamadme Mara, porque en amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. ¿Verdad que en momentos difíciles? Entonces nosotros, tomando esos ejemplos, amados hermanos, en el nombre del Señor, pidámosle al Señor ser fuertes. Tengamos bien en mente, y usted hasta se lo puede memorizar, el texto que dice segunda de Timoteo 1:7, si no me equivoco. Porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. El autocontrol que usted y yo debemos de tener en esos momentos adversos, ¿verdad?, que se presentan en la vida. Y entonces vamos a ser más fuertes. ¿Cuál fue el resultado de Noemí? ¿Cuál fue, hermanos? Que de su descendencia nació ¿quién? El Mesías prometido. Esos son los momentos de adversidad. Puede ser de sí enfermedad, pobreza, cualquier problema que sin andarlo buscando le llegue a usted, debe de entender que es adversidad. Pero como dice que debemos de tomar la sabiduría de Santiago, que es el objetivo, ¿cómo enfrentarla, verdad? ¿Cómo enfrentar la adversidad? Ya vimos 2 ejemplos grandes y ahora dice, y la tentación. Tanto la adversidad como la tentación, decía, nos hace ¿qué? Cuando pasamos, nos hace fuerte. Miren, aparece un ejemplo que yo lo he tomado muy bonito. Dice que cuando Israel venía peregrinando y venía venciendo las ciudades, todo rey que enfrentaban lo vencían. Ustedes recordarán que llegó a un pueblo que no pudo contra ese pueblo. ¿Se recuerdan de un rey que no lo podían vencer? Dice así Josué, vamos a leer Josué 1:7. No vayamos a perder la lectura. Vamos a ver este ya es un momento de tentación. Ya vimos ejemplos de adversidad y ahora vamos a ver este ejemplo de tentación. Vamos a ver si es Josué 17. Sí, el pecado de Acán, ¿lo tiene ahí usted? Capítulo 7 y versículo 18. Oiga usted, se le llama el pecado de Acán. Les comentaba que hubo un pueblo que no lo podía vencer Josué, era allá, ¿verdad? Pero dice el 12, vamos a leer. Leamos del 11 en adelante para entender de qué viene hablando. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, dijo nuestro Dios, han mentido. Como dice ahí, sí, ¿verdad? Y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto ha venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros. ¿Qué más dice? Y los destruiré si no destruyen el anatema de en medio de vosotros. Levántate pues y santifica al pueblo y di, santificados por la mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el ¿qué dice? Sí, ¿por qué no avanzaba el pueblo? Porque había una persona que cuando iban en el conflicto, cuando iban conquistando, había tomado ¿qué? Había codiciado, había caído en tentación, en otras palabras. Dice más adelante, hizo pues el 18 para avanzar. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Saldi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre, ¿qué dice?
entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Lo cual, ¿qué dice? Codicié, tomé, y he aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué fue esto? ¿Fue tentación o qué? ¿Fue adversidad o tentación? Él vio, dice, un manto babilónico muy bueno. Él vio dinero. ¿Era pecado eso? Sí, era pecado. Y él lo tomó, dice. Y lo tomó. Y por eso el pueblo no avanzaba. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Que buscara. ¿Cuál fue el resultado de eso, hermanos? El resultado del siervo Job fue por la adversidad, por haberla pasado, la prosperidad de Jehová. Pero en este caso, como esta fue una tentación y no la pasó, ¿cuál fue el resultado? Si usted sigue leyendo allí, fueron apedrados él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía. Esas son tentaciones y sus resultados, ¿verdad? Sus resultados. Si no la pasamos, tanto la adversidad como la tentación tienen sus resultados. La hermana ya decía el otro ejemplo de José, ¿verdad? En la tentación. Aquí en las preguntas aparecen tentaciones externas y internas. Por ahí aparece una pregunta así. La de José, ¿cómo fue, hermanos? Sí, porque se le presentaba a la mujer, ¿verdad? Sí. Interna es la que sale de aquí. Porque de aquí, dice el Señor, ¿salen qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, la blasfemia. Eso sí contamina. Eso es interno. Pero en el caso de José, Génesis 39, ahí puede verlo usted. La mujer de Potifar le decía, ¿cómo le decía? Duerme conmigo. Acuéstate conmigo. Y más adelante dice, y esto lo hacía cada día, dice. Cada día. Cada día le decía, duerme conmigo, hasta que llegó el momento que quiso tomarlo a la fuerza. Y la historia usted la conoce. Pero ¿qué hubiera pasado si José hubiera caído, hermanos? Hasta ahí llegaba, ¿verdad? Cuando uno cae en la tentación, cae en la prueba, hasta ahí llegamos, hermanos. Ya no se prospera más. Tal vez uno puede continuar allí, ¿verdad? En la iglesia, pero allí solamente Dios va a saber al final. Pero espiritualmente difícilmente se va a prosperar. Si José cae, hasta ahí estaba el plan. Pero como él venció y pasó lo que es la tentación, la prueba que le llegó, no la buscó él, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? Llegó a ser el segundo en el reino de Egipto. Y todo le salía perfectamente bien. Entonces vemos a través de la escritura que el pasar tanto las adversidades como las tentaciones, hay bendición de Dios. Y la fe se incrementa más en el cristiano. Nos hacemos más fuertes, nos hacemos más valientes, para cuando esos momentos llegan, ya no lo sentimos, ¿verdad? El problema es estar débil. Todos tenemos tentaciones. Todos tenemos bueno, la escritura dice que hasta que todos lleguemos a la perfección, ¿verdad? ¿No tiene malos pensamientos usted, hermano? ¿No le llegan malos pensamientos? A veces llegan. Pero el problema es dar lugar, ¿verdad? Anidar en nuestra mente a esos malos pensamientos y nos van llevando ¿hasta dónde? Aquí dice el apóstol,
somos seducidos hasta llegar al pecado. Debemos entonces de esforzarnos, y muchas veces la lucha, la tentación, nosotros la tenemos dependiendo nuestra condición de vida antes de venir a la iglesia. Si a usted le gustó mucho, hay hermanos que el problema de ellos en el ayer, antes de venir a la iglesia, el problema de ellos fue la bebida, por decir algo, ¿verdad? La tentación, ¿a dónde le va a llegar? Y ustedes se acuerdan bien de mi primo Freddy. La debilidad de Freddy es esa era. El vicio, ¿verdad? Del alcoholismo. Y él contó en una oportunidad que a tempranas horas, ya siendo obrero él, le llegó el deseo, pero grande, de ir a tomar. Se le llegaron las 3 de la tarde y él hasta sentía el gusto, contó después. Hasta sentía el sabor del. Y llamó a la esposa y le dice: ayúdame a orar, hija. Esto y esto me pasa. Hasta allí le pasó, ¿verdad? Entonces la tentación a usted, a mí, me va a llegar conforme a lo que me haya gustado más en el ayer. Si a usted le gustó andar mucho en fiestas, ¿qué deseo le va a dar? Nomás oír una verbena, si es posible, le van a dar deseos de mover sus canillitas. Allí le va a llegar el enemigo. Si a usted le gustó en el ayer andar, en el caso de las hermanas, andar bien pintaditas, allí le va a dar deseo, ¿verdad? Y hasta va a ver ahí qué bonita queda. Allí va la tentación. Si una hermana en un lugar, ¿sabe qué no pasaba a ella? Cuando venía la fiesta de Santa Ana en julio, es allá. Sí, como veía las ruedas allí, no pasaba la tentación hasta que se iba a subir a las ruedas. Y ella decía: el otro año me bautizo. Y luego pasaba la fiesta a la iglesia y luego venía la fiesta otra vez. Esas son tentaciones que se tienen que superar. El hermano que ha sido muy ¿qué? Sí, que le ha gustado andar cambiando esposa. Allí le va a llegar. Tiene que cuidarse, porque la sabiduría de Santiago dice: ahí no lleva. Usted siente bien cuando el mal le va llevando, ¿verdad? ¿No siente usted? Sí, uno siente. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Pedirle a Dios y apartarse, porque usted siente que ya aquello ya no anda bien, ya va mal, y si a usted le gusta y continúa, lo lleva hasta dónde. No ha pasado ¿qué? La tentación o la prueba. Entonces vemos estos ejemplos, cuáles han sido los resultados. Los que han vencido han sido bendecidos de parte de Dios. Pero los que han caído, hermanos, ¿qué les ha pasado? La muerte. Así nos tocaría a nosotros, ¿verdad? Así es lo mismo, hermano. Quizás no al momento, pero si así nos morimos, vamos a tener problemas. Bien, texto de memoria. Está grande ese texto. Hermanos míos, dice: tener por sumo gozo cuando cayeres. Ayer es diferente, ¿verdad? Hay otra versión, porque caer es que no la pasamos. Cuando os halléis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, obra ¿qué? Sí. ¿Qué nos hace? Más fuertes, más valientes, más pacientes. Con vuestra paciencia, dice, ganaréis vuestras almas. Pero cuando en verdad pasamos los momentos adversos. Diga, mi hermana Raquelita. Hermanos míos, retened con sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce obra paciencia. Santiago 1, 2, 3. Paz
Gracias, hermana. Es otra versión mi Biblia. Sí, gracias, hermano. Pásame de iglesia. El texto de memoria dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Paz. Paz, mis hermanos, voy a tratar de decirlo. Hermanos míos, sabed que vuestro gozo, Tener por sumo gozo. hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, según Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Gracias, Paz, mi hermana. hermano. Paz, hermana. Paz, hermanos, voy a decir también el texto de memoria. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, según Santiago 1, 2 y 3. Paz, hermanos. Gracias, hermana. En la parte de allá atrás. Dígalo, hermana. Paz, hermanos. Paz, hermana. Dice así el verso de memoria: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Gracias, hermana. Otra hermana allá en la parte de atrás, hermano Joelito, allá está una hermana. Mi hermana Margarita. Paz, amada iglesia. Paz, hermana. Dice el verso de memoria en la carta de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Gracias. Carísimos hermanos, paz, dice el versículo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hallareis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Según Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Paz. Gracias, hermana Marisol. Los hermanos varones, hermanos jóvenes. Aquí está hermano Danielito. Pues hermanos, dice el verso de memoria: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Según Santiago 1, versos 2 y 3. Paz. Gracias, hermano. Paz, hermanos. Paz, hermano. Dice el texto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Santiago 1, versículo 2 y 3. Gracias, hermano. Bien, se pone de pie toda la iglesia, lo vamos a decir todos juntos. Así como está ahí en la escuelita, ¿verdad? No vamos a ir a otra versión. 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Tomen su asiento. Bien, continuamos entonces en el desarrollo de la escuelita. Para tomar algo del versículo de memoria, dice que debemos de tener, ¿qué dice cuando nos hallemos en diversas aflicciones? ¿Se alegra usted cuando está en aflicción? ¿Verdad que yo veo en la escritura que solamente Pablo y Silas, ¿qué hacían ellos? ¿Verdad que era una aflicción grande el estar preso? ¿Y qué hacían ellos? Cantaban alegremente a Dios.
Sí. Entonces acá el apóstol Santiago dice que debemos de gozarnos cuando nos hallemos en diversas tentaciones o pruebas. ¿Qué pasa aquel cristiano que no tiene problemas? ¿Qué pasa con ese cristiano? Cuando viene la aflicción, ¿qué le pasa? Fácilmente va a caer. Porque decía un hermano, estoy afligido. Ya muchos años, cero problemas. Todo tenía ningún problema. Mejor no hubiera hablado, porque el siguiente día le cayó la pared de la casa a la esposa. Y de ahí para acá vinieron las aflicciones. Entonces, que vivamos bien holgados, que no tengamos conflicto alguno, hay que preocuparnos, hermano. Hay que preocuparnos, ¿verdad? Y cuando estemos en aflicción, debemos de gozarnos. ¿Por qué? Sabiendo que Dios nos está probando. Aunque no es fácil, entendemos que humanamente no es fácil, pero más sin embargo en el espíritu nos fortalecemos, porque el apóstol Pablo dice, cuando soy fuerte, soy débil, y cuando soy débil, entonces soy fuerte, hablando espiritualmente, ¿verdad? Así, ¿verdad? Cuando llegue la aflicción. Pero como dice más ahí el texto de memoria, en diversas, ¿qué dice? ¿Verdad que son diversas tentaciones? ¿Qué quiere decir con eso? Diferentes. Y ya hablaba yo que usted le va a llegar de una manera, a mi hermano de una manera, a su servidor de otra manera, y no solamente una aflicción, sino que dice muchas, ¿verdad? Si no le toca de una manera, le va a tocar de otra, pero siempre el enemigo le va a buscar ¿qué? La parte más débil. Yo siempre he dicho esto, que usted conoce su parte débil, o no la conoce cada quien. Dios conoce nuestra parte débil y el enemigo lo sabe también. ¿A dónde le va a llegar el enemigo? A su parte débil. Y es allí donde usted debe de prepararse, orar, ayunar, porque allí le va a llegar el tentador. Y si no, solamente miremos el caso del divino maestro. Mateo 4, y aparece también, ¿verdad? Esa fue la tentación de Jesús. El Señor venía ¿de qué? De orar, de ayunar. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Sabía el enemigo que tenía hambre? Sí, sabía. Y por eso le dice, di que estas piedras, dice, se conviertan en pan. Allí comenzó, ¿verdad? Di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y luego conocemos ahí cómo lo fue llevando, ¿verdad? ¿Cómo fue esa tentación, hermanas? Igual a la de José. No, esa fue ya. Porque el Señor no miraba las piedras que eran pan, ¿verdad? Fue diferente. Ya en su mentalidad el enemigo comenzó a tocar. Y usted conoce perfectamente la tentación de Jesús escrita en ¿qué? Mateo 4, ¿verdad? Ahí está, fue tentado. Y más adelante los apóstoles dicen, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él venció todas las barreras. Y nos dejó la gran enseñanza a nosotros para que como cristianos estamos en la capacidad de ser vencedores, hermanos. Alguien dice, a mí me dijo alguien, hablar es bonito, ¿verdad? Hablar es bonito, pero que usted viva lo que yo estoy viviendo, a saber cómo le vaya. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque ya dijimos, vamos a ir siendo probados conforme a nuestra capacidad, pero el texto está diciendo que debemos de alegrarnos, pedirle al Señor fortaleza, porque vienen diversas tentaciones. Pero la última parte dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe
El apóstol Pedro lo escribe de otra manera. Dice que nuestra fe tiene que ser probada como, ¿qué dice? ¿Cómo se prueba el oro? No el oro, ¿verdad? El oro es animalito. Es el oro. Se prueba, dice, ¿con qué? Con fuego. ¿Cómo lo prueban? No solo con fuego, con ácido, con limón. Y aparece un familiar allá con unos grandes collares de aquí de San Salvador, que mira, que gran ganga, que en tanto me dieron. Es oro, no es oro, le digo yo. Y lo llevo al joyero y de allá venía encendido, enojado. Era bronce. Aquí lo engañan a uno en la capital. Entonces, la fe dice que es necesaria que sea probada como el oro. Hay quien que el limón le exprime y si se pone negro es que no es oro, dicen, ¿verdad? Entonces la fe suya y la fe mía tiene que ser probada, porque aquí dice en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. ¿Por qué es de paciencia usted? Porque ya ha superado cierta barrera. Porque ha caminado cuántos años, porque usted le ha pedido al Señor, porque Él le ha ayudado a salir de momentos difíciles, quizás enfermedades de gravedad. Y el Señor le ha fortalecido y aquí está. Ahora dice el apóstol Santiago, donde dábamos inicio, dice allí, en la lectura que vamos a darle una mirada, el apóstol Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta. Es dichoso el varón que soporta. ¿Qué pasa, verdad? Y ya vimos los ejemplos de José, ¿verdad? Que sobrepasó el momento de aflicción. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá el, ¿qué dice? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué estamos acá nosotros, amada iglesia? Si me amáis, dice, sí, aquí expresamos el amor a nuestro Dios en estar en este día. Y es bienaventurado el hermano, la hermana que dice, que ha pasado, porque ya vimos que a todos nos va a llegar de diferentes maneras. Ha soportado. Pero dice más, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué dice? Sí. Muchas veces porque, hermanos, llega la tentación por descuidos. ¿Qué es tentación? Más ejemplos. Por ejemplo, ver un poco de dinero que está ahí en una mesa y usted lo estaba a ver. Esa es tentación, ¿verdad? ¿Qué más ejemplos podemos poner de tentaciones, hermanos? Sí. Algo que a usted le guste. Algo que no le guste a usted, ¿verdad? Esa no es tentación. Tentación es lo que a usted le está gustando, ¿verdad? Y se siente usted ya atraído y que le está. Esa es tentación. Pero algo que no le parece a usted, no. Usted puede estar viendo aquello. No le gusta. No es tentación. ¿Qué otros ejemplos podemos poner? Bueno, ya hablamos de la hermana, ya ojalá no nos esté viendo. Que hoy quiere cuidado aquí, ¿verdad, hermano? Como todo transmiten los jóvenes. El trabajo. El quedarnos en casita por. Sí. Muchos ejemplos podemos poner, ¿verdad? Acerca de la tentación. Pero acá está diciendo que, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y luego seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué dice? El que no la pasa, dijimos, la muerte. ¿Verdad que lamentablemente la historia de Acán? Imagínese no pasar, ¿verdad? Alcanzar hasta su familia. Pero ¿qué más dice? Amados hermanos míos, no erréis, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de, ¿qué dice? De variación, sino que Él es perfecto en todo y quiere que también nosotros busquemos esa perfección, ¿verdad? Que hay en nuestro Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué dice? Por la palabra de verdad, para que seamos, dice, primicias de sus criaturas. Tanto la iglesia primitiva como también nosotros, ¿verdad? Somos parte de esa iglesia, de su voluntad. ¿Por qué estamos nosotros acá, hermanos? ¿Y cómo estamos? ¿Venimos a la fuerza? No, aquí estamos por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Estamos acá. Pero también Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer. ¿Por qué? ¿A dónde comienza el proceso? Por la palabra de verdad. Porque por eso dice allá Romanos 1, ¿qué? O 10, 17. La fe viene ¿por qué? Por el oír y por oír palabra de Dios. Él nos hizo nacer. Pero al hacernos nacer, tenemos que crecer como hijos de Dios y ser fuertes y ser valientes, ¿verdad? Como dice el texto allá que se le dijo a Moisés y a Josué, mira que te mando, que te fuerce, que sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y el Señor dijo a su amada iglesia, a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de nuestra existencia, podemos decir, ¿verdad? Hasta allí Dios está con nosotros, pero debemos de pedir fuerza y fortaleza. De su voluntad nos ha hecho nacer. Por esto, mis amados hermanos, el consejo. Todo hombre sea, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Primero, sea pronto, dice. Sea pronto para oír. Quiere decir que el cristiano, hermanos, el cristiano debemos de estar, ¿qué? Pronto ¿a qué? A oír. Pero también se nos enseña que debemos de ser ¿qué? Prudentes. A eso está llevando el apóstol. Y las palabras del divino maestro, ¿cuáles fueron? Sed pues sencillos, ¿como qué? Como paloma, y prudente como la serpiente. A eso nos está llevando también acá el apóstol Santiago, ¿verdad? En esta última parte de la lectura, sea pronto para oír, tardo para qué? Para hablar. Si el cristiano debe de ser más prudente, ¿verdad? Para responder. ¿Por qué dice? Y tardo para airarse. Quiere decir entonces que a alguien, no sé si a alguien de ustedes, a una persona o uno de ustedes les han dicho, usted, a mí ya me han dicho, usted es mecha corta. ¿Por qué dicen así? Al inmediato que le hablan a uno, ¿ya está qué? Ya está encendido. Debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Tardo para qué dice. Ya estamos empruebados y no podemos pasar ya porque nos hemos encendido rápidamente. Y esto, hermanos, es de tener mucho cuidado. Nosotros, con la experiencia que tenemos en el distrito, allí platicamos con los hermanos y hay hermanos que ni espera que le hablemos. Ya está enojado, ¿verdad? ¿Qué estamos manifestando? Sí, así dicen, ¿verdad? No, rápido explota uno, rápido explota.
Entonces debemos de tener mucho cuidado porque aquí nos enseña el apóstol Santiago cómo debe de ser nuestra actitud en esos momentos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hasta ahí llega, ¿verdad? La lectura. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, amados hermanos, en el nombre del Señor, debemos de ser sabios, pedirle al Señor esa sabiduría para saber manejar las tentaciones, las adversidades y salir victoriosos. No dejarnos vencer, ¿verdad? Sino que salgamos victoriosos. Es la enseñanza de esta mañana. Vamos a leer acá el comentario y luego pasamos a las preguntas. El comentario de nuestra escuela dice así: no hay otra epístola en el Nuevo Testamento que presente con más claridad la necesidad de la fe como la hace Santiago. En la carta a los Romanos, Pablo admirablemente explica que la fe es el principio por el cual el hombre es justificado. Pero Santiago va más allá o más lejos al insistir que las obras son ¿qué? La absoluta necesidad para la demostración de la fe. Pero, ¿qué persona es Santiago? Que escribe la epístola que lleva su nombre. Conocerlo significa para nosotros una ayuda mayor en el conocimiento de sus conceptos espirituales. Tradicionalmente tenemos entendido que el actor es el hermano de Jesús, que no siguió a nuestro Salvador durante su ministerio, pero que aceptó a su hermano después que resucitó, ¿verdad? Como redentor y maestro. Esto lo vemos dentro de la escritura, que los hermanos del Señor lo aceptaron ¿hasta cuándo? Hasta que resucitó. En tiempos de su ministerio no creían, ¿verdad? Ni sus hermanos, dice allí Juan y Marcos también. Si estas cosas hace, demuéstralo allá, ¿verdad? Porque ni sus hermanos creían en él. Pero este Santiago sí creyeron, él y los demás, después de su resurrección. Santiago se convirtió en un miembro principal de la iglesia fundada por nuestro Salvador, conformada por judíos en Jerusalén, según se dice en Gálatas 1:19 y Hechos 2:12-17. Eusebio, que es un historiador en los días de la iglesia primitiva, identifica a Santiago como el primer obispo de la iglesia. ¿De dónde? En Jerusalén. Teniendo ya este conocimiento más amplio del actor de la epístola, analicemos ahora la forma más estrecha, los aspectos del actor. Al iniciarse el capítulo 1 en Santiago, hace referencia a las tribulaciones y a las tentaciones. ¿De quiénes? De los primeros creyentes esparcidos. ¿De qué dice? De la fe. Al principio de la victoria sobre la tentación. La palabra tentación o prueba lleva un doble significado que incluye las tentaciones internas del ser humano, ¿como qué? Sí, ya explicamos, ¿verdad? Internas y externas. A partir de este punto, Santiago procede a demostrar que la palabra de Dios es la que fortalece al ser humano y que la ayuda a encarar la tentación. Así lo expresa el siervo del Señor al escribir a la iglesia que fue esparcida, como una forma de inyectar aliento a los hermanos a causa de las persecuciones y maltratos que recibían tanto por los judíos como también por los vecinos paganos. Ahora surge la pregunta de que la iglesia percibe en la actualidad un incentivo o aliciente cuando leemos, escuchamos o analizamos las palabras. Tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, según nuestras propias experiencias. Finalmente, en el capítulo 1, Santiago ofrece un relevante contraste entre la falsa y verdadera religión. Por un lado está el que se considera religioso, pero al no refrenar su lengua,
su religión es falsa. Y por otra parte, define la religión pura. La definición de la religión pura se hace evidente cuando la persona que encara la tentación disfruta la victoria por medio de su fe, la cual se ha fortalecido mediante el poder de Dios y a través del conocimiento de su palabra. Y el apóstol Pablo añade diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De quién viene el poder? Del Señor, ¿verdad? De Él viene la fuerza para que nosotros seamos más que vencedores en los momentos adversos. Las preguntas. Pregunta número 1. ¿A qué se refiere Santiago 1:2? ¿Un hermano que me ayude? ¿Un hermano que tome esta pregunta? ¿A qué se refiere Santiago 1:2? ¿Qué incentivo recibe usted cuando estas palabras, según su propia experiencia, las pruebas externas pueden conducirnos a qué? ¿A pecar? Bien, paz hermanos. Dice aquí, ¿a qué se refiere Santiago 1:2 al 4? ¿Qué incentivo recibe usted con estas palabras según su propia experiencia? O sea, Santiago se refiere al hecho en que normalmente nosotros vivimos como hijos de Dios, que atravesamos diversas aflicciones, tanto en nuestro cuerpo físico, pero también en la parte espiritual a través de las tentaciones. Eso es lo que Santiago hace referencia en estos versos. Y el incentivo que recibimos es de que las pruebas, independientemente de lo que sea, pues son para nuestro bien, porque estas producen la paciencia y nos hacen más fuertes. Las pruebas externas pueden conducirnos a pecar. Pienso de que depende de nuestra condición espiritual. Solamente. Sí, depende cómo estemos, ¿verdad? Sí, nos pueden llevar al mal. ¿Cómo se presentó la gracia de Dios en alguna? La número 2 estamos viendo. ¿Cómo se presentó la gracia de Dios en alguna experiencia antes de entregarse por completo a la obra del Señor? ¿Una hermana? ¿Otro hermano que comente? Hermano Cándido, por favor. En su versículo 9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí. Dice de que la pregunta dice cómo se presentó la gracia de Dios en algunas experiencias antes de entregarse por completo a la obra de nuestro Señor. Pues Él tuvo paciencia, hermano, en cada uno de nosotros, sí, ¿verdad? Según entiendo lo que dice aquí el texto, ¿va? Y que fuimos llamados, pues no mereciéndolo, pero Dios nos hizo el llamado y aquí estamos. Sí. Para servirle siempre a nuestro Dios. Gracias, hermano. A veces, hermanos, como Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿cómo uno de nosotros hemos recibido el llamado de Dios? ¿Cómo es que nos hemos iniciado y nos hemos entregado a Dios? A veces, hermanos, hasta con problemas, ¿verdad? Hay personas que vienen a la iglesia con duros problemas que no puede resolverlos. ¿Cómo lo ha recibido? En medio de esas dificultades, por enfermedades, ¿verdad? Porque desconocemos nosotros, en todo Dios tiene un propósito. Entonces, así, de esa manera, Dios llama al ser humano y uno de nosotros así hemos llegado. La número 3. ¿De qué manera las tentaciones desarrollan el carácter del cristiano? ¿De qué manera, hermanos? Hasta ahí llega una pregunta, ¿verdad? ¿De qué manera las tentaciones desarrollan el carácter del cristiano? De diferentes maneras, ¿verdad? Sí. Y aquí nos vamos haciendo fuertes, nos vamos haciendo valientes. Luego dice, ¿qué significado tiene el principio de que la prueba obra paciencia o firmeza? Sí, según las pruebas que vayamos pasando, vamos adquiriendo ¿qué? Mayor paciencia, fuerza y paciencia. Por eso el texto ahí, si usted lo lee, dice, con vuestra paciencia
ganaréis, dice, vuestras almas. Así dice Lucas 21:19, que tiene relación con eso. La número 4, ¿sobre qué habla el verso 4? Cuando se refiere a tener perfecta obra, ¿a qué hemos sido llamados, hermanos? A la perfección, ¿verdad? Sí. El texto allí dice 5:48, sed pues perfectos. Sí. A eso hemos sido llamados como hijos de Dios. Pero debemos de esforzarnos para alcanzar el favor de Dios y salir victoriosos, ¿verdad? Como dice acá la lectura que hoy hemos visto. ¿Bien? ¿Sí? Sí, correcto. Que somos como la luz del aurora, dice que vamos en aumento hasta que el día, Sí. 12 del día, el 10, perfecto, a las 12, porque ya no hay tiniebla, según dice. Entonces nosotros con ese conocimiento también llegamos y cuando vamos dando los pasos, seguimos a lo que dice, como la luz De la aurora, hasta que llegamos conforme quiere nuestro Señor. Sí, gracias, mi hermano. Bien, entonces se ponen de pie, amados hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a leer la conclusión de esta escuelita y de esa manera pues quedamos ya despedidos. Dice así Santiago. Santiago concluye que la acumulación de una vida pecaminosa siendo cumplida engendra ¿qué? Muerte. Todo lo contrario a la bienaventuranza descrita en el verso 12 como corona de vida por naturaleza. El pecado en pleno ¿qué? Desarrollo es ¿qué? Destrucción propia. ¿En el qué? En el vientre del pecado están las semillas de ¿qué? De la muerte. Nutre su fruto no nacido hasta ¿qué? Hasta el tiempo de su parto. Debemos de tener entonces un especial cuidado como hijos de Dios y esforzarnos por buscar la perfección día tras día. Así como están de pie, amados hermanos, vamos entonces a recibir a mi hermano Cándido para continuar el culto a nuestro Dios. Paz a todos vosotros.